Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Morena utilizó su aplanador en la Cámara de Diputados y aprobó la reforma al Poder Judicial en lo general y en lo particular propuesta por el propio presidente de la República. Las consecuencias de su aprobación han sido advertidas por distintos organismos nacionales e internacionales, el empresariado, estudiantes de escuelas públicas y privadas que se han manifestado, barras de abogado y por supuesto los trabajadores del Poder Judicial. Hay que decir en un momento determinado que el problema que se está generando en este sentido tiene que ver fundamentalmente ahora con la aprobación en el Senado, que parecería será la próxima semana, hay quien dice que será el próximo domingo, y en donde les faltaría un solo voto para finalmente aprobar, conseguir la mayoría constitucional. Mientras tanto, Estados Unidos y Canadá han dicho que se verá afectada la relación comercial entre las tres naciones por la incertidumbre jurídica que se está generando en el país. Desde Estados Unidos se frenaron nuevas inversiones de capital y bueno, el día de hoy estaba ya confirmado para estar en este estudio Larry Rubin, presidente de la American Society of México, que el día de ayer y anteayer tuvo una presentación con los sectores precisamente empresariales y el gobierno, y quien se comprometió a estar aquí en este espacio, cosa que no cumplió y que habla de la poca seriedad con la que se maneja. Y bueno, pues vamos a entrar nosotros al tema. Luis Miguel, estamos pensando básicamente en este caso de lo que es un mensaje que viene desde Canadá y los Estados Unidos, que cada día le dan una vuelta a la tuerca diciendo, a ver, es que díganme cómo viene la reforma judicial, díganme cómo esto afecta o no afecta a lo que serían las inversiones. Y la respuesta del gobierno ha sido permanentemente que no pasa nada, que todo es igual. Pero cuando llegan a ver lo que se está planteando, llegan a la conclusión de que se les escapan prácticamente todos y cada uno de los lugares o de las posibilidades de enfrentar al Estado mexicano. Creo que, puesto en perspectiva, hay una colisión que de alguna manera es normal entre lo que se expresó en las urnas el 2 de junio, es decir, efectivamente, el presidente puso en la boleta el que vote por nosotros y nos dé una mayoría calificada, está apoyando una reforma del Poder Judicial. Eso estaba en el aire y está en el espíritu del legislativo. En el otro lado está un interés legítimo de los inversionistas por tener certidumbre jurídica, por tener un mecanismo de resolución de conflictos que de alguna manera sea razonable y sea procesable con los criterios que se utilizan en las empresas. Es cuánta certeza tengo de que mi dinero puesto en ese país está respaldado por las instituciones de ese país. Para complicar más la ecuación, yo diría, tenemos una posición absolutamente, me hubiera gustado usar una metáfora más culta, pero de la chimoltrufia, en voz del embajador Salazar. Primero expresa la preocupación y termina, frente a la respuesta enérgica del presidente López Obrador, termina literalmente haciendo una oda a López Obrador. Entonces, con toda razón, hay un grupo de congresistas de Estados Unidos que están pidiendo hoy en la mañana a la USTR, explíquenos con claridad cuál es la posición de la administración Biden-Harris sobre lo que está pasando en México. La verdad es que no tenemos las respuestas de México, pero si uno quisiera pensar que la posición de Estados Unidos es la del embajador, pues francamente ya no entendió nada. Pero nada más para el público, esta USTR, ¿qué representa o qué significa? La oficina del representante comercial de Estados Unidos. Como el secretario de Economía, con facultades adicionales de aduanas. Es una oficina que forma parte del staff del presidente, trabaja en la Casa Blanca,
tiene amplios poderes para toda la política comercial. Fue la que negoció el Tratado de Libre Comercio, la que negoció el TEMEC, la que estará a cargo de la revisión del TEMEC, a la que le piden cuentas en detalle por qué está pasando en México y cómo puede afectar la relación comercial. A ver, esto sería algo así como la segunda advertencia. Sí, por supuesto, porque la primera ya vino del subsecretario del Departamento de Estados de los Estados Unidos diciendo esta posición original del embajador Ken Salazar no solamente la compartimos, sino la avalamos. O sea, sí es una posición del gobierno de Estados Unidos decir no nos gusta ver cómo va a desaparecer el sistema judicial mexicano. Luego, pero en esa misma punto y coma le ponen, pero respetamos la soberanía del pueblo mexicano. A ver, pero ahí, Ken Salazar yo entiendo que es muy... boquiflojo y que está metido en otras cosas que no son directamente el trabajo de la embajada, pero el primer cuestionamiento es un primer cuestionamiento que viene del departamento. Es correcto. O sea, no puede un embajador... No. Porque lo estaba leyendo. Lo hubieran retirado inmediatamente por hacer esto. Entonces, y la segunda creo que tiene que ver pues, precisamente con este juego que ha tenido de, creo, estar planteando que la relación México-Estados Unidos, mientras México pare a los migrantes y pare de alguna manera o establezca algún tipo de acuerdo con grupos criminales, pues que no pasa nada. Este juego doble que de una manera creo que se rompe en este momento y que sí les genera y les dice, señores, a ver, las condiciones de revisión del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá son para el 2025, pero en este momento esto que están ustedes planteando ya representaría una violación al tratado. Es correcto, y tienen las facultades para repudiar el Tratado de Libre Comercio si es que es violatorio específicamente de una de las cláusulas. Yo te diría, en Estados Unidos un poco ya les cayó el 20, que no nada más es la reforma del Poder Judicial, puede ser que es la que más les preocupa, pero les preocupa también todo lo que tiene que ver con la desaparición de estos organismos autónomos que se encargan de la competencia, de salvaguardar los intereses de empresas extranjeras, literalmente del trato nacional a empresas estadounidenses, igual que el trato nacional de empresas mexicanas en los Estados Unidos. Están viendo, de hecho, pues que va más allá de una reforma constitucional. Esto es una nueva constitución. Y lo que le están pidiendo a la secretaria Tai de Estados Unidos es qué implicaciones tiene sobre el Tratado de Libre Comercio. No me lo digas en el 2025, dímelo ahorita. Y ese es un problema de fondo porque sí está... Aparte le dicen, no me lo digas verbalmente, me lo pones por escrito. Quiero un análisis de inmediato. Y esa ya es más que una advertencia. Creo que el gran reto es conciliar lo que expresa la democracia, digamos, el voto en las urnas, con el saber técnico, con los intereses de los inversionistas. Yo digo, creo que nadie diría, porque lo dice Estados Unidos hay que hacerles caso. No. Es una de tantas voces. Mencionabas tú al empezar este bloque o el programa, decías, bueno, hay voces de expertos en derecho que se han expresado. También hay que decirlo, se han expresado en favor y en contra. O sea, mi punto es, tenemos que encontrar la manera como país de conciliar. Y lo que me parece absolutamente absurdo es que las preguntas que está planteando Estados Unidos en voz alta son las que planteamos muchos de nosotros. ¿Dónde está el estudio desde el Congreso, desde la Secretaría de Hacienda, desde la Secretaría de Economía, sobre cuál es el impacto? No se vale simplemente decir, no va a pasar nada, somos un país muy atractivo. Por supuesto que somos un país atractivo, por supuesto que somos un país que ha sido buen negocio para quien ha invertido, pero un cambio de gran calado requiere una explicación puntual. Yo insisto, de repente me molesta que hacemos caso porque Estados Unidos pide explicaciones o los congresistas le piden a su gobierno, pero es la misma explicación que tendríamos derecho a pedir a las autoridades mexicanas, decir, ¿quién hizo las cuentas de cuál es el impacto de estas reformas en lo económico, en lo financiero, en el propio tratado? Y quizá el problema más grave es esta
situación de que ahí está la reforma planteada con mecanismos para sustituir a los jueces, etcétera, etcétera, pero no existe, o sea, aquí estás planteando no la sustitución de ministros de la Corte como hizo Zedillo, estás planteando prácticamente la destrucción de un sistema que no es el que México debería tener. Por supuesto, pasamos de un sistema penal totalmente anacrónico al sistema penal acusatorio, pero tampoco tenemos todavía un avance significativo. Todavía hay muchísimos expedientes que se quedan años y años ahí metidos. Nadie está diciendo que no valdría la pena una reforma judicial. Pero el problema radica en que si tú quieres tirar todo lo que existe ahora y construir uno nuevo de la destrucción del otro, pues vas a tener este nivel de incertidumbre diciendo, ¿y cómo le hacemos? O sea, ¿de qué manera pasamos de uno a otro sin que esto represente una situación terrible? En algunos casos es cambiar el motor del tren sin detenerlo, que es el caso del comercio. A ver, entre México y Estados Unidos hay un comercio de más de 2,000 millones de dólares diarios. Eso no se puede detener, pero tienes un montón de focos prendidos en la locomotora. Tienes más de 10,000 expedientes, 10,000 expedientes en la Suprema Corte de Justicia. En el resto de los juzgados es un poquito más de 100,000 expedientes activos. De los 10,000 de la Corte, 80% tienen que ver con cuestiones económicas. Paras en seco una forma de trabajar sin tener una sustitución o una sustitución que puede tardar años y le puedes dar en la torre a muchas cadenas productivas, puedes dar en la torre a la seguridad jurídica con la que operan particulares y empresas, y habría que ser increíblemente cuidadoso en todo lo que son las leyes secundarias. Hasta donde entiendo, pero no tengo la certeza, hay muchas pláticas del gabinete entrante con el sector privado, diciéndole, vamos a tratar de que esta, a la hora de la implementación, sea lo más suave posible, para que se minimice el impacto. Yo no sé si eso sea factible o no. Porque esa es la verdad. Eso tendría que ver con algo que pues, se plantea mucho, es la legislación secundaria. O sea, decir, bueno, esto es lo que dice la Constitución y yo legislo y a partir de la legislación secundaria el asunto no se ve tan violento, digamos. Pero la legislación secundaria ni siquiera necesitas mayoría calificada, necesitas mayoría simple. Yo entiendo, sí, pero tu problema es que si tú no quieres llevar a la práctica lo que dice la Constitución, en el problema en que te estás metiendo es que cualquiera puede plantear un juicio de inconstitucionalidad. Claro. Y bueno, pues veríamos todavía qué tipo de corte habría, si lo va a aprobar o no. Pero yo insistiría en algo, y es lo que estamos escuchando en voz alta y con claridad son voces muy estridentes, muy radicales respecto a qué significa la reforma. Sí. Si me dicen que a puerta cerrada y en voz baja hay voces moderadas, pues me queda la sensación de que en la balanza esto está desequilibrado. Yo insisto, no me parece que las voces más radicales estén haciendo nada incorrecto en el sentido democrático. Ellos llegaron al Congreso por el voto. Lo que me preocupa es, también tienen derecho a hablar las voces moderadas, las voces técnicas, y no se están oyendo. Ni las dejan. Y yo te diría, pues, para volver a hacer otro texto constitucional como el que teníamos igual antes, donde finalmente no era un proyecto de nación y no era un marco legal a partir del cual funcionaría todo el sistema jurídico mexicano, pues entonces en lo que estás entrando es otra vez en vacíos, una cantidad enorme de vacíos jurídicos que van a resolver los jueces, los que sean elegidos, con experiencia o sin experiencia, ¿sí?, en función de la línea política que tengan, porque no tienen por qué andarse ajustando a un marco jurídico que te dice haz lo que se te pegue la gana. Y esa es una de las grandes críticas que nos hacen desde el exterior, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, hacia México, diciendo, al contrario de la mayoría de los países que tienen leyes relativamente generales con aplicación muy estricta, en México tienen al revés, tienen una ley y una constitución muy estricta con la aplicación relajada. Y entonces, pues, ¿qué vamos a cambiar y cómo lo vamos a cambiar? A mí me quedan dos cosas muy claras. Uno,
sí es necesario cambiar el sistema judicial mexicano. Todo mundo está de acuerdo. 2, esto que estamos viendo no necesariamente es la mejor manera de hacerlo. Yo insistiría, en este contexto es muy importante que haya una especie de vocería que ordene la discusión, que dé cabida a las diferentes voces. Me queda claro que eso no va a pasar en el legislativo, espero que pase en el gobierno entrante. Bueno, pues ahí está. Yo me imagino que es parte todavía de una transición entre un gobierno y otro, que vamos a platicar luego sobre eso, cómo se maneja, pero que hoy el tema de la separación entre gobierno y sector empresarial es quizá el más grande desde las épocas de Echeverría y López Portillo. Vámonos a una pausa, regresamos aquí a Dinero y Poder. Bueno, pues aún antes de iniciar, el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene el reto de generar suficiente confianza entre los inversionistas. De acuerdo con la más reciente encuesta del Banco de México, la incertidumbre política interna que se ha creado por las reformas que se discuten, esto ha incrementado el riesgo país. Incluso ya bajaron la expectativa de crecimiento para este año a 1.6% desde el 1.8% anterior. Para 2025 también la bajan a 1.5. Ernesto, estamos hablando fundamentalmente de un momento, un septiembre complicado, básicamente a partir del tema, por supuesto, de la propia reforma y de esta desaceleración que es a nivel mundial. O sea, estamos viviendo un momento de menor crecimiento económico del mundo, pero al mismo tiempo la variable mexicana con respecto a las reformas o qué va a pasar en octubre, pues diríamos que estamos en un periodo de transición bastante complicado, fundamentalmente para la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien tiene al mismo tiempo que pues, plantear la necesidad de la continuidad, porque pues, eso fue su programa, al mismo tiempo tiene que generar la confianza para que la inversión no solo siga llegando, sino también se mantenga la que ya está en el país. En efecto, es un viraje muy importante de las expectativas, especialmente de los que contribuyen con esta encuesta que realiza mensualmente el Banco de México, en la que pues, se miden las expectativas de los analistas, tanto nacionales como extranjeros, sobre la evolución de la economía. Y se les hacen ciertas preguntas. Yo creo que la pregunta que más cambió entre un mes y la correspondiente a agosto comparada con la de septiembre es la de la confianza en invertir. Se les pregunta si cree que es un buen momento para invertir. Hace un mes, 15% de los entrevistados decían que no era un buen momento para invertir en México. En esta última encuesta, 65% de los entrevistados dicen que no es un buen momento para invertir. Es precisamente lo que tú dices, no hay variable que más afecte a la inversión, ni siquiera la tasa de interés, ¿verdad?, que la incertidumbre. La incertidumbre respecto de qué puede pasar en un futuro inmediato es lo que verdaderamente hace pues, que los inversionistas esperen. Y es un poco lo que estamos viendo pues, con prácticamente todas las empresas nacionales y extranjeras, grandes, medianas y pequeñas. Están esperando a ver qué sucede en septiembre, qué sucede con la nueva administración, si hay más moderación o no, y respecto específicamente de si se van a aprobar todas las reformas y si se van a aprobar exactamente como están. Hay relativamente pocas dudas de que se vayan a llevar prácticamente todas a cabo, pero cómo se puedan moderar con leyes secundarias, cómo se pueda trabajar con ellas hacia adelante, sí puede tener un impacto, yo diría, importante sobre esta incertidumbre. Luis Miguel, el tema central parecería ser el tema de la propiedad. O sea, esta posibilidad de que el Estado en algún momento pudiese cambiar las reglas a partir de las cuales las industrias invierten y luego les dicen, pues fíjese que ya no, esto no puede funcionar así, se lo vamos a cambiar, el Estado puede intervenir. Parecería ser que esto es el riesgo más grande que están percibiendo. Tú dices propiedad y supongo que en la cabeza tienes esta declaratoria del gobernador de la Ciudad de México sobre cambiar
el fraseo de un artículo para redefinir propiedad privada. Creo que es muy desafortunado, sobre todo en el timing. Si de por sí hay nerviosismo, pues literalmente le echó un poquito de gasolina a la hoguera. Creo que de fondo el tema es la cuestión de resolución de controversias, y me refiero a controversias legales. El artículo del Financial Times que hacía comentarios sobre la reforma al sistema judicial ponía un ejemplo hipotético, pero no tan, me parecía sobre todo muy bueno en términos de claridad. Decía, imagínese que usted es el director de una compañía extranjera que tiene intereses en México y que está compitiendo contra una empresa que es propiedad del gobierno. Imagínese que el regulador que está viendo su caso es empleado del mismo, de alguna manera tiene filiación por el gobierno que es propietario de la empresa con la que usted está compitiendo, con la que tiene la controversia. Imagínese que el juez que va a tomar la decisión es designado políticamente por el mismo partido que es propietario de la empresa con la que usted compite. Imagínese que además le llega un requerimiento, un aviso de la autoridad fiscal en donde le dice que va a revisar sus cuentas porque tiene duda que alguna de las transferencias sea fraudulenta, y con una nueva ley esto lo puede llevar a la cárcel. Es más o menos lo que están muy viendo. Optimista, ¿no? Qué bueno. No, pero me parece que es muy claro. Evidentemente es una situación extrema porque literalmente todos los casilleros que ponen nervioso a los inversionistas están ahí. Pero en última instancia, mi impresión es que en estos 2 meses y pico, a partir de las elecciones, parte de esta incertidumbre ha tenido que ver con la falta de voces moderadas desde el gobierno saliente o el gobierno entrante que traten de calmar los nervios. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos al secretario de Hacienda hablar o a alguien de los que podemos llamar moderados? Y yo digo, me parece lógico, correcto que haya voces más radicales, más pegadas, digamos, a una agenda de izquierda muy fuerte. Lo que me parece que en este contexto es extraño es la ausencia de las otras voces que sabemos que existen en el gobierno saliente y en el gobierno entrante. Muy complicada, sin duda alguna, esta transición entre los dos equipos, el gabinete actual, el presidente actual y el gabinete entrante, que tiene precisamente esta tarea de convencer. Nadie duda de que hay empresas grandototas, extranjeras, que se van a quedar en México porque para ellos la visión es de muy largo plazo. Están en México desde hace muchas décadas con diferentes tipos de gobierno, van a estar durante más décadas hacia adelante, y el problema no es que se vayan, que México pierda inversiones que ya están aquí. Lo que podemos perder, y eso en el fondo es lo verdaderamente dramático, es la inversión que ya no va a entrar, que se va a empezar a desviar tanto de empresas mexicanas o de empresas extranjeras hacia otras partes del mundo. Recientemente acabamos de ver el anuncio de una empresa grandotota de cadena de autoservicio en el país que iba a hacer una inversión grande en México y ahora la va a hacer en Estados Unidos. En ese contexto, no es lo que tienes y que puedes perder, sino lo que podrías haber tenido en materia de crecimiento. Y ahí es en donde está la parte más débil. Durante los últimos años, México ha crecido a una tasa increíblemente baja, y si empiezas la administración con una perspectiva de no inversión, especialmente del sector privado, pues vas a estar condenado a que esta falta de crecimiento se perpetúe y que sean, en lugar de 6 años, 7 años consecutivos con una tasa de crecimiento inferior al 1%. Y eso, en materia de bienestar, es sin duda alguna uno de los grandes faltantes. A ver, el temor ahora, y todos andan ahí todos los días viendo, es el asunto del tipo de cambio. ¿Sí? Hoy en la mañana andaba por los 20 pesos, 20.02, 20.03, regresa a 19.95, etcétera. Esto, en condiciones normales, pues sería explicable en función de factores externos, subida de tasas de interés en Japón. Ahora, digamos que el mecanismo de flotación lo aguanta y no tiene ningún problema. Pero si a esto le añades este tema de la incertidumbre y todos, como ya vimos en el bloque anterior,
están en esta situación de stand-by, de, a ver, espérense. Parecería ser que este es sí un indicador claro de que esto tiene que ver, sí, con factores externos, pero el peso mexicano ha caído mucho más que cualquiera de las otras monedas frente al dólar. Estrictamente hablando, ninguno de los movimientos por sí mismo se rompe en el marco. Digamos, el movimiento del tipo de cambio nos sitúa en la zona de los 20 pesos por dólar, que hay que recordar, este sexenio empezó con 20.75. El crecimiento es mediocre, pero es de la mediocridad promedia a la que nos estamos mal acostumbrando. Quizá el problema no está en los números, sino en los factores que explican los números. Cuando dices, es incertidumbre política la que está generando algo de volatilidad, es incertidumbre política la que los expertos consultados por el Banco de México colocan como principal factor para inhibir el crecimiento. Entonces tenemos en el tablero un nuevo foco prendido. Ojo, la encuesta de expectativas del Banco de México con los expertos mantiene algunos de los viejos temas que no hemos resuelto, por ejemplo, inseguridad pública. En ese sentido, yo lo que diría es, ninguno de los números está en la casa del horror, pero la explicación detrás de los números nos coloca en este territorio de incertidumbre, y yo insistiría, una parte de la incertidumbre es quién va a dar una explicación coherente frente a muchos de los exabruptos que estamos escuchando en el Congreso, por ejemplo. O sea, un poco en esto se requeriría la aparición del secretario de Hacienda, que va a ser el mismo, por ejemplo, el que está ahora, de para que de alguna manera pudiera calmar a los mercados, pero no sé si va por ahí. Tendría que venir por ahí, lo hemos visto en ocasiones anteriores, y nuevamente, la falta de información y la incertidumbre es lo que más afecta a los grandes tomadores de decisiones. Imagínate que tú eres, como en el artículo, el presidente de un fondo de inversión que maneja las pensiones de los jubilados canadienses. Y te dicen que pues, hay esta posibilidad de que esos fondos pues, simplemente pasen de ser privados a públicos, por ejemplo, y que el juez diga, pues sí, o no hay. Entonces, ¿qué vas a hacer como uno de estos directores de fondo? Pues te vas a echar un pasito para atrás y vas a ver si efectivamente es cierto o no. Esa incertidumbre es lo que está matando en este contexto precisamente una transición mucho más tersa y suave que podría haberse dado. Y luego viene el tema de calificadoras, que bueno, ya lo dejamos para después. Dámonos una pausa y de regreso platicamos el último informe de gobierno del presidente López Obrador allá en el Zócalo. Eso y más, aquí en Dinero y Poder. Bueno, pues el pasado domingo el presidente López Obrador presentó su sexto y último informe de gobierno, con el que ya le pasa la estafeta a Claudia Sheinbaum, que inicia su administración el próximo 1 de octubre. Habló del sistema de salud nacional, dijo que es mejor que el de Dinamarca, y luego pues trató de matizar el asunto días después, y que el abasto de medicinas y la megafarmacia han funcionado. Sobre sus conferencias mañaneras dijo que hubo un diálogo abierto y circular y que se garantizó el derecho a la información. También habló de homicidios y del caso Ayotzinapa, entre otros temas. Luis Miguel, un informe de gobierno. Yo entiendo que todos los presidentes, cuando hacen su informe de gobierno, no van a realizar una autocrítica, no van a venir ahí a decir es que esto falló y esto también falló, pero en este caso parecería ser que se trató más de un mensaje hacia su base política, que por supuesto es amplia, bastante amplia, y a partir de cosas que pues, a la gente le siguen pareciendo válidas, como decir que han cambiado las condiciones del país, que esto ha mejorado, a pesar de que ahora sí que los otros datos de las mismas instancias del gobierno, y hablemos del tema de seguridad, o bueno, pues obviamente en el tema de organismos autónomos, que por eso está esta línea de querer desaparecerlos, le dicen, pues no está tan claro el hecho de que haya cierta mejoría. Tuviste el tema de salarios, sin duda alguna, pero tienes un mecanismo de entrega de recursos que le dan cada mes o cada determinado tiempo a las personas sin que exista una base
para poderlo continuar por mucho tiempo, pero bueno, entiendo que eso no importa. Creo que fue el cierre básicamente de lo que sería una campaña para demostrar que el presidente López Obrador seguirá aquí independientemente de que ya no esté en la presidencia de la República. Creo que en este caso tenemos que tenernos un poco en las formas. Fue un enorme acto, yo me atrevo a decir, prácticamente ninguno de los últimos presidentes hubiera podido convocar con tanto éxito a tanta gente para escuchar un discurso. Tiene que ver con, es un presidente que cierra con muy altos niveles de popularidad y fue un acto, yo diría, una especie de mañanera con zócalo lleno. Y cuando digo mañanera, quiero en detalle, cuando uno escucha el discurso lleno de figuras retóricas, provocaciones, él mismo reconoce que cuando menciona lo del sistema de salud es mejor que el de Dinamarca, estaba literalmente lanzando una carnada a sus críticos, como para decir después, era broma, ¿a poco se la creyeron? Se la creyeron, pero para que griten, dice. Pero del otro lado, creo que en parte por todo lo que está pasando en el Congreso, la semana pasada hablamos de la sobrerepresentación, ahora hablamos de las reformas, creo que no hemos tenido la calma para hacer un buen balance de final de sexenio. Es que nos deja el sexenio, yo diría, nos deja un crecimiento económico muy pobre, lo comentábamos en el bloque anterior. El próximo sexenio tendrá que plantearse en serio el reto de llevar el crecimiento de 2% para arriba, entre más mejor, porque este dilema de si crecemos o redistribuimos, en este sexenio se resolvió en parte redistribuyendo los guardaditos. El próximo sexenio creo que seguirá siendo esto de queremos seguir redistribuyendo, por supuesto que sí, somos un país muy desigual, pero necesitamos crecer para que haya dinero. El otro punto, en rubros concretos, salud, educación, seguridad, la verdad es que salvo las figuras retóricas, es muy difícil defender los resultados porque los números son muy malos. ¿Dónde veo resultados? La reducción de la pobreza, 5 millones, 9 millones, dependiendo de cuál sea el indicador, y mercado laboral. Creo que son las mejores fotografías del sexenio. Y el tema nada más de reducción de pobreza ligado específicamente a las transferencias, ¿no? Es correcto, a la parte de ingreso monetario. Exacto. Que, no el conjunto, que sería el problema de salud, de educación, etcétera, que claro, es otra forma de medirlo. Sí, yo veo dos problemas fundamentales. Primero, es muy difícil trazar una trayectoria de hacia dónde quieres ir si no tienes claridad de dónde estás parado. Y para tener claridad de dónde estás parado, tienes que reconocer qué salió bien, qué salió mal. Si quieres mejorar el sector salud, por ejemplo, no puedes decir que estamos mejor que en Dinamarca, aunque sea una broma. Tienes que tener una claridad de lo mal que está el sector para ver hacia dónde puedes llegar. Si no tienes claridad de cuántas casas no se fabricaron en este país a pesar de tener un empuje de 500,000 viviendas por año y no se construyeron pues ni 50,000, tienes un problema muy serio que no está reconocido. Si tu visión de infraestructura son las 3 megaobras, que pon tú que estén bien, yo tengo mis dudas, pero bueno, las 3 megaobras están ahí y el resto de la infraestructura del país, si no tienes claridad para reconocer que está hecha a pedazos tu sistema carretero, tu sistema portuario, tu sistema policíaco, toda la infraestructura institucional de este país, simplemente la abandonaste durante 5 años de manera consecutiva y tienes que tener la claridad, pues no para hacerte una autocrítica, pero sí para decir de aquí para adelante cómo nos movemos y dónde estamos parados. Y es un ejercicio pues que muy probablemente ningún presidente anterior lo hizo. Hay ciertos faltantes, digo, yo me acuerdo a López Portillo llorando en su último informe de gobierno diciendo le fallé a los pobres. Claramente aquí no le falló a los pobres, claramente sí hay un logro muy específico en materia de reducción de la pobreza monetaria y en ese contexto a mí sí me hizo falta esta parte de reconocer qué no hay, qué faltó, para dejarle espacio a un siguiente sexenio que pueda abordar
sobre las cosas que no están del todo bien. Yo insisto en que más que un informe se trató de un acto de un mitin político, Sí. porque además incluso el presidente hace la consulta pública sobre la reforma judicial y etcétera, etcétera. Algo que, bueno, entramos en la discusión, pero que es muy claro que este fue el sello de la manera en cómo se ha gobernado el país en los últimos 6 años, y que es básicamente el controlar la narrativa independientemente de la realidad. Y por eso esto que se volvió ya muy común de los otros datos. Da lo mismo, puedes inventar los datos que sean. Y creo que en ese sentido esta cancelación o probable cancelación de organismos autónomos va en esta línea, en el hecho de poder finalmente controlar todos los datos independientemente de estos sean válidos, ciertos o no. En particular hay un riesgo del que hemos hablado poco con la desaparición de los órganos autónomos, y es que pudiera haber un apagón estadístico en algunos rubros muy relevantes. Pienso específicamente Coneval. Soy optimista porque me parece que una institución que funciona muy bien es INEGI, y espero que siga haciéndolo cuando absorba Coneval, según está planeado. Pero yo quiero volver a lo que planteas. Claramente fue un acto político y a ver, lo diría de esta manera. López Obrador no iba a tener un informe, un sexto informe como lo tuvo Peña Nieto, como lo tuvo Calderón, Fox, Zedillo. Le dio su propio sello, lo hizo a su manera y es frente a un gran público con pocos datos, pero con muchas figuras retóricas. Quiero darle hilo a lo que dice Ernesto, que me parece muy relevante. Es una parte de esta ausencia de autocrítica en este contexto, que es la entrega de estafeta a Claudia Sheinbaum, le coloca a la próxima presidenta en una condición un poco complicada, porque evidentemente va a tener que hacer algunos ajustes dentro de la continuidad. Ella misma lo decía en algún momento, es continuidad con un contexto diferente. El contexto diferente implica un cambio de expectativas de las que ya hablamos, pero también una realidad mucho más complicada. Cuando vemos, por ejemplo, los datos de informalidad, se reduce el porcentaje de personas que están en informalidad, pero crece el número de personas. A final del sexenio pasado hablamos de 30 millones en la informalidad, ahora hablamos de 32 millones y medio. Todas estas cosas son retos. El país es más complejo cada sexenio y creo que le está dejando poco margen a Claudia Sheinbaum al no haber autocrítica para que ella pueda hacer los cambios que necesita sin que parezca una ruptura. Y en transiciones anteriores, claramente el último informe presidencial pues era ya apagado, era un presidente saliente, un presidente poco poderoso y un presidente recién electo con todo el poder y todos los reflectores exactamente sobre el mismo. Este caso no es todo lo contrario, es todavía hay un presidente súper poderoso, hay un presidente en donde están todos los reflectores y sigue manejando la narrativa, sigue manejando los temas y sigue diciendo para dónde va o debe de ir el país. Muy diferente a todas las demás transiciones. Esto creo que está ligado a lo que decía en algún momento, idea de que el poder del presidente López Obrador no se termina en este momento, o no se va a terminar el 1 de octubre. Y ese es el gran desafío para Claudia Sheinbaum, que entendemos que ahora no puede, por el propio contexto, manifestar ningún tipo de diferencia, digamos, incluso de matiz con el presidente, pero que el problema es que la continuidad de esto requeriría tener recursos para poder hacerlo como tal, y hoy esos recursos simplemente no existen. No existen y no van a existir, la verdad, hasta el 1 de octubre, y veremos si a partir del 1 de octubre en qué condiciones quedan las finanzas públicas. La percepción generalizada es que es prácticamente nada, el margen de maniobra. Porque además, Luis Miguel, están tratando de disminuir el déficit fiscal como tal, y de una forma brutal, del 6 al 4, por decir algo, al 3 y pico, imposible. Es el primer acto de gobierno de Claudia Sheinbaum va a ser la presentación de presupuesto. Quiero decir, el primer acto verificable a través de datos. Y está este reto. Va a tener un regalito
que viene de la depreciación del peso y es el Banco de México va a entregar excedentes. La primera vez, creo, en todo el sexenio, Y ¿no? es una cantidad importante, creo que le va a dar algo de oxígeno dentro de esta volatilidad del tipo de cambio. Volatilidad le llama bonito aquí Luis Miguel. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes sobre datos de empleo, precisamente cómo esto se ha movido en los últimos meses. Eso es Dinero y Poder. La economía nacional se acerca a una recesión, dicen algunos, por lo menos en un sentido de estar los números cambiando en términos negativos. Esto quiere decir un crecimiento cada vez más bajo. De acuerdo con los indicadores cíclicos del INEGI, el coincidente, lo que llaman esta economía del momento, se sitúa en 100.1 puntos, teniendo una disminución de 0.04 respecto a mayo. El indicador adelantado se posiciona, que creen cómo va a venir la economía, se posiciona por arriba de su tendencia de largo plazo al registrar 100.4 puntos, pero tuvo una disminución de 0.6 puntos con relación a junio. En otro tema, de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, en julio de 2024 la población económicamente activa fue de 62 millones de personas, un incremento de 774,000 personas respecto al mismo mes de 2023. Estamos, Ernesto, ante una baja en la actividad económica. Ya platicamos mucho tiempo con respecto a esto del crecimiento casi del 1%, lo que le da al sexenio del López Obrador un crecimiento promedio, parecería que no llega ni al 1%. 0.8. 0.8 es lo que de lo que se está hablando. Y estaríamos viendo en Estados Unidos ya también un proceso de caída, digamos, de la economía o de crecimientos no tan sostenidos como se tenían anteriormente, lo que generaría, dicen, una baja en tasas de interés allá en Estados Unidos para evitar ellos caer en una recesión. ¿Hasta dónde este tema de las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos de alguna manera terminan por definir cuál sería el futuro del empleo en nuestro país? Yo creo que es muy importante, por no decir fundamental, las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos es un termómetro para cuando menos 17 entidades federativas, la del centro para el norte del país. Imaginarse una economía que no tenga el peso relativo que hoy por hoy tiene la exportación sería prácticamente imposible. Y ciertos sectores en específico, especialmente el sector automotriz por una parte, el de componentes electrónicos, el de aparatos, etcétera, pues son fundamentales para este crecimiento. Si Estados Unidos empieza a desacelerar, que es el caso, lo hemos venido viendo, no se está desacelerando como México. Estados Unidos tiene una trayectoria de crecimiento cercana al 2.8%. México tuvo un parón de su economía brutal en junio. Se cayeron los dos indicadores más importantes. La inversión destaca especialmente porque es lo que te había estado permitiendo decir, híjole, la cosa va bien, vamos a aprovechar el momentum específico de la relocalización de empresas y las vamos a traer de China a México. Vean cómo están invirtiendo sector privado, se está complementando con la inversión del sector público y de repente, pluk, se acabaron las inversiones del sector público, se acabaron las grandes megaobras, el sector privado se echó un paso para atrás y la inversión en edificación en el mes de junio se cayó 2%. Crece todavía en el margen un poquitito, pero es un parón bestial de las cifras que venían observando en trayectorias de inversión que no tienen que ver, ahí sí para que veas, con la trayectoria de qué está pasando con los Estados Unidos. De hecho, el proceso devaluatorio del peso que hemos visto en los últimos meses es como un aliciente para que exportemos todavía más. Pero el que más me preocupa a mí es la caída del consumo. Esta desaceleración también fue muy importante, muy evidente en el mes de junio también, que es la última información disponible, y tiene que ver precisamente no solamente con las expectativas de los consumidores que dicen, vamos a esperarnos un ratito y pospongamos la compra de esta tele o la compra del coche o no nos aventemos todavía a la hipoteca de la casa, sino tienen que ver específicamente con dos factores fundamentales, empleo y salarios. Todavía tenemos un proceso inflacionario que le está pegando a los salarios y el empleo, de acuerdo con las últimas cifras de la encuesta nacional,
de empleo no está creciendo a la misma tasa, está creciendo por abajo del 1%. Y esos dos precursores fundamentales se acompañan pues, de remesas que también traen una trayectoria a la baja. Entonces estás juntando la trifecta para una desaceleración del consumo, para una desaceleración de la inversión en nuestro país y una desaceleración también de las exportaciones, porque Estados Unidos sí va a crecer menos a partir del cierre de este año, pero sobre todo en el 2025. Está feo. Está feo. Mi película favorita estadística es El mercado laboral. Me gusta por todo lo que nos dice de qué cambiamos, qué no podemos cambiar. Que tenemos una tasa de desocupación muy baja, históricamente muy baja. Tiene que ver con cómo se mide la desocupación, 2.9%. Ah, bueno. Pero tenemos un mercado laboral donde destaca la informalidad, destaca el personal subocupado. Subocupado es gente que quisiera trabajar más horas de las que está trabajando, que quisiera tener incluso un segundo empleo y simplemente no lo consigue. Está creciendo el número de personas que están en condición de subocupación. Es en lo micro, la subocupación lo que nos está diciendo es gente a la que no le está alcanzando el ingreso y quisiera a través del mercado laboral resolverlo. Volviendo otra vez a estos balances sexenales, un buen dato es crece el salario promedio de los trabajadores registrados en el IMSS, tiene mucho que ver con la terminación de los esquemas de outsourcing más agresivos, más explotadores, pero una mejora sostenida de los salarios en momentos en que la economía se está frenando es muy complicada. Escuchamos a Claudia Sheinbaum decir vamos a seguir con una política de aumentos a los salarios mínimos parecida a la que tuvimos este sexenio. El problema, si se puede decir así, es este sexenio nos tocó las alzas de salarios mínimos desde posiciones en donde era relativamente ajeno a efectos secundarios. Para el próximo sexenio va a ser muy difícil sostener estos aumentos de salarios, el mínimo y algunos relacionados, simplemente porque la economía está creciendo menos, porque algunas empresas están en condiciones de debilidad para poder otorgar los salarios. Entonces yo diría, los datos del mercado laboral también nos hablan de un enfriamiento, pero no es la fotografía del segundo semestre. Me atrevo a decir estamos llegando a otro momento del ciclo en el mercado laboral en donde algunas de las buenas noticias tendrán que ser, vamos a decir, relanzadas con políticas públicas que apoyen. A ver, para que crezca el empleo necesitas que crezca la inversión. No hay cuento. Si no hay quien le meta dinero, no hay quien... La variable que más te afecta a tu perspectiva de crecimiento es lo que inviertes hoy. Lo que inviertes hoy para poder generar empleo. Y si estamos metidos en esta dinámica de incertidumbre, donde la inversión, no sé qué voy a hacer, le voy a entrar o no, tu posibilidad de generar empleo se vuelve prácticamente cero. Creo que en ese sentido estamos metidos específicamente en un callejón sin salida desde el punto de vista de la falta de recursos para crear empleos. Puede seguir haciendo no sé cuánto tiempo transferencias, o sea, de regalarle dinero a la gente, pero generación de empleo y por supuesto empleo formal, como decías, pues no hay manera si las condiciones de política pública no cambian. Tuviste 5 años consecutivos. Hay otro factor adicional en la parte de atrás, que es, durante esos 5 años, todas las condiciones para las empresas del país, fundamentalmente vinculadas con acceso a insumos, se encarecieron. Con respecto a mano de obra, se encareció. Con respecto a regulaciones, se encareció. Prácticamente todos y cada uno de los rubros de costos para las empresas se encarecieron. Y no hubo un traslado brutal hacia precios. Lo que dice Luis Miguel es muy importante. Llega un momento en que en el margen, si tú dices, viene otro aumento de 10, 15, 20% al salario mínimo, entonces sí hay un monstruo en la parte de atrás que se llama inflación, que se está sobando las manos y que está diciendo, venga,
porque no tiene otra posibilidad las empresas más que trasladarlo a precios. Y el Banco de México ve con mucha preocupación que pueda pasar, porque hay otros elementos atrás de eso, no nada más son los salarios, es el tipo de cambio. Ahora todas las empresas que importan insumos para poderlos transformar y producir, vienen con un tipo de cambio depreciado pues, de manera muy importante. Y si no tienen margen para absorber ese trancazo y no tienen margen en la base salarial, lo único que les queda son avances tecnológicos, ser más productivos, y eso necesariamente implica también menos empleo. Ernesto Cervera, Luis Miguel González, muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en el 11 todos los jueves a las 10 de la noche, Dinero y Poder. De nuevo, muchísimas gracias y muy buenas noches.